El hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del encéfalo de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral y por encima del tronco del encéfalo. Su nombre es una referencia directa al lugar que ocupa. Hipotálamo significa literalmente debajo del tálamo. El hipotálamo es una de las estructuras cerebrales con un papel más importante en la regulación de los estados de ánimo, de la temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales y del hambre y la sed. Por su relación con la regulación de las emociones y los estados fisiológicos, se considera que el hipotálamo forma parte del sistema límbico, el conjunto de partes del cerebro relacionada directamente con la generación de las emociones. Se puede decir que el hipotálamo se encarga de poner en marcha y coordinar entre sí buena parte de los procesos que nos permiten sobrevivir y adaptarnos a situaciones cambiantes. Además, el hipotálamo está ubicado cerca del tronco del encéfalo, porque interviene en las funciones básicas que garantizan nuestra supervivencia, y que por lo tanto se realizan de manera involuntaria, sin que nos demos cuenta. Además de actuar como puente entre el cerebro y el sistema endocrino, coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo, es decir, él le envía órdenes a partes del cuerpo para que éstas se adapten a cada situación. El desarrollo del hipotálamo se divide en tres procesos, el primero siendo nuevas neuronas, el segundo la migración de las neuronas a su destino final, y el tercero la formación de circuitos funcionales que incluye crecimiento de axones y sinaptogénesis. Embriológicamente, el hipotálamo deriva de las paredes laterales del diencéfalo, que están formadas por dos placas alares. El surco hipotalámico divide estas placas en una región ventral y otra dorsal. La región dorsal da origen al tálamo y la ventral al hipotálamo. Esta porción ventral se diferencia en varias áreas nucleares que controlan las funciones viscerales y la conducta emocional. El hipotálamo se divide en tres zonas: rostral o supraóptica, medial o tuberal y caudal o mamilar. Contiene 6 núcleos en total. Los núcleos supraópticos y paraventricular se ubican en la parte rostral. Sus axones se proyectan a la neurohipófisis formando el tracto hipotalámico hipofisiario. Los núcleos ventromedial, dorsomedial y arcuato constituyen la zona medial y sus axones se dirigen a los capilares de la eminencia media. Y, por último, los núcleos mamilares se ubican en la zona caudal o mamilar y su función endocrina es poco conocida. El hipotálamo es una estructura del cerebro de pequeño tamaño que se encuentra debajo del tálamo y forma parte del suelo del tercer ventrículo del cerebro. Esta estructura posee forma de cono y se proyecta hacia abajo desde el cerebro, finalizando en la glándula pituitaria. Con esta glándula mantiene una compleja interacción. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? El hipotálamo es una estructura subcortical que se localiza en el interior de nuestro cerebro. Su ubicación es prácticamente central, permitiéndole establecer relaciones con multitud de zonas cerebrales. Está presente en todos los vertebrados y en los humanos su tamaño es similar al de una almendra. Forma parte del diencéfalo, un conjunto de estructuras del encéfalo. Sobre el hipotálamo se encuentra el surco hipotalámico, el tálamo y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Debajo de este está el receso y la cresta supraóptica, el tallo cerebral y la glándula pituitaria, hipófisis. Partes del hipotálamo. El hipotálamo se puede dividir en tres partes estructuralmente diferentes: las regiones anterior, medio y posterior. También se conocen comúnmente como regiones supraóptico, tuberal y mamilar. Todas estas áreas trabajan conjuntamente para producir diferentes hormonas y sustancias químicas importantes para modular la actividad de los distintos órganos del cuerpo. Región anterior o supraóptica. Como su nombre indica, se localiza justo encima del quiasma óptico. Los núcleos más destacados de esta zona son el paraventricular y el supraóptico. Otros núcleos que pueden encontrarse son el preóptico, el hipotálamo anterior y el supraquiasmático. Región medial o tuberal. La región media del hipotálamo se ubica en el tuber cinereum. Está dividida en dos partes, la medial y la lateral.
En la medial, los núcleos dorsomedial y ventromedial influyen en el control del impulso de la alimentación. El núcleo dorsomedial se relaciona con el apetito. El núcleo ventromedial, el mayor y uno de los más importantes, se encarga de regular la sensación de plenitud o saciedad. En esta región también se encuentra el núcleo arqueado, que bloquea la producción de leche en las mujeres al inhibir la liberación de una hormona llamada prolactina. Región posterior o mamilar. Esta zona también se divide en dos partes, medial y lateral. La zona medial incluye dos clases de núcleos hipotalámicos, llamados el núcleo mamilar y el posterior. Dichos núcleos intervienen en funciones como la presión sanguínea, los temblores, el equilibrio energético, el hambre, el sueño y la activación, así como la memoria y el aprendizaje. El hipotálamo es una región compleja estructuralmente, con unas 33 regiones productoras de neuronas que podrían generar más de 150 poblaciones neuronales diferentes. Cuenta con una porción basal y otra alar. Longitudinalmente está dividido en dos partes, una rostral o hipotálamo terminal y otra caudal o hipotálamo penducular. El límite entre ambos se extiende hasta el telencéfalo. El estroma del hipotálamo está compuesto por células sustentaculares con prolongaciones citoplasmáticas, y su parénquima está compuesto por diferentes núcleos. El hipotálamo terminal contiene los núcleos supraóptico, lateral anterior, supraquiasmático, anterior, anterobasal, ventromedial, arcuato y mamilares. Desde su región ventral se origina la neurohipófisis. El hipotálamo terminal se continúa dorsalmente con el área preóptica. El hipotálamo penducular contiene los núcleos paraventricular, parte penducular del núcleo dorsomedial y el área retromamilar. Dorsalmente se continúa con la mayor parte del telencéfalo. Cada una de estas estructuras cumple con una función y característica definida. Función del hipotálamo. Su función principal destaca un papel importante en la producción de hormonas. Es la más importante en la regulación de los estados de ánimo, temperatura corporal, del sueño, de los impulsos sexuales, hambre y sed. Coordina todo lo que se realiza a través del sistema nervioso autónomo. Factor liberador de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es la hormona adenohipofisiaria más abundante. La hipófisis humana contiene entre 5 y 10 miligramos de esta hormona, lo que se supone el 10% de la glándula. La síntesis y secreción de la hormona de crecimiento hipofisiaria las controla el hipotálamo mediante dos neurohormonas, una de carácter estimulador y la otra de carácter inhibidor. Factor inhibidor de la hormona de crecimiento. En altos niveles de sangre de hormona de crecimiento y de factor de crecimiento insulínico, estimulan al hipotálamo a secretar somatostatina para inhibir la secreción de la hormona de crecimiento y así mantener los niveles séricos normales de esta hormona. Factor liberador de tirotropina. Esta se secreta por terminaciones nerviosas situadas en la eminencia media del hipotálamo, núcleo dorsomedial, supraquiasmático, ventromedial, el hipotálamo anterior, área preóptica y núcleo paraventricular. Factor liberador de gonadotropina. Esta es sintetizada en el hipotálamo y hace que la hipófisis elabore y segregue la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. En las mujeres, estas hormonas hacen que los ovarios produzcan estrógeno y progesterona. Factor liberador de corticotropina. Esta es una hormona peptídica y neurotransmisora implicada en la respuesta del estrés. Su función principal es la estimulación de la síntesis de la hipófisis de la hormona adenocorticotrópica. Factor liberador de prolactina. Se genera en la glándula pituitaria y cuya función es esencialmente cuando se produzca el embarazo. Las glándulas mamarias produzcan leche. Los dopaminérgicos inhiben la lactancia.